¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes en Cuatro Vientos, nuestra aplicación 4B Diálogos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y rápidamente vamos hasta Jiménez, creo que es Jiménez, Chihuahua, en donde se encuentra nuestro queridísimo amigo, el licenciado en Derecho, y ya diputado plurinominal de Chihuahua. Ahora sí, finalmente se te hizo justicia, David Oscar Castrejón. Bienvenido a Cuatro Vientos. No, muchas gracias a ustedes, a Cuatro Vientos, por darme voz y agradecerles, porque cuando estuve en el suelo, ustedes me abrieron su programa, sus micrófonos para denunciar lo que estaba ocurriendo y para decir la realidad. Y hoy aquí estamos con las dificultades, pero pues la nobleza obliga y aquí estaremos siempre con ustedes. Y muchas Muy bien, gracias. Oscar, pues bienvenido. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, con el licenciado Oscar Castrejón tenemos una historia larga de una relación en la que lo hemos conocido, siempre muy fiel a las causas nobles, a las causas del pueblo mexicano. Y Oscar Castrejón estuvo participando desde el inicio de este movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se pasó días y noches en el plantón del movimiento postelectoral de 2006, denunciando el fraude, exigiendo voto por voto, casilla por casilla, cosa que no resolvió el tribunal a favor de la gente, y eran varias cientos de miles de ciudadanos clamando ahí en el Zócalo y en Reforma. Desde entonces conocemos a Oscar Castrejón, y la última batalla que libró fue la denuncia que puso en evidencia el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, porque hicieron una verdadera porquería para evitar que Oscar Castrejón quedara como diputado de Morena en la Cámara, en el Congreso Local de Chihuahua. Finalmente el Tribunal Federal le ha dado la razón y ahora Oscar ya es diputado, lo cual nos da muchísimo gusto. Oscar, el pasado 8, hace 2 días, tomó posesión Maru Campos, primera mujer que llega al gobierno del estado en Chihuahua, en una alianza del PAN-PRD, digamos que fue por el PAN, porque poco le aportaba el PRD, pero también en una declinación de última hora del PRI, que se llamó a las bases priistas a votar por ella, y así en una alianza de facto del prianismo, pues Maru Campos llega a gobernadora, toma protesta, la primera mujer gobernadora, también por primera vez en Ciudad Juárez, en la Plaza de la Mexicanidad. Es muy simbólico esto, hay que recordar que también ahí partió la campaña exitosa de López Obrador por la presidencia de la República, inició su campaña electoral y ahí mismo inicia ahora su gobierno Maru Campos. ¿Cómo viste tú este acto de toma de protesta de Maru Campos? ¿Qué te pareció lo que pronunció en su discurso? Darle vuelta a la hoja, acusar a Javier Corral, su compañero de partido, meterlo en el mismo costal que César Duarte, diciendo Chihuahua ya lleva 11 años de latrocinio y tenemos que terminar con ello, y refiriéndose así a los 6 años del priista César Duarte y los 5 años que le correspondieron a Corral. ¿Cómo la ves? ¿Cómo viste ese discurso? Bueno, efectivamente inicia su gobierno en un lugar que es ícono de Ciudad Juárez y a nivel nacional, donde está el chamizal, que es una parte que se regresó hacia 1960 en un juicio que ganó México en 1860, lo ganó, y era Benito Juárez, en donde a través de las fuerzas de la naturaleza, a través de una abulsión, Estados Unidos se queda con más de 170 hectáreas de nuestro territorio y no se lo querían regresar, y se va a un juicio, nos lo regresan y hasta la fecha nos deben 30 hectáreas. Y hay un corte que se llama el corte de Córdoba, y ahí se inicia. De eso no se dijo nada en el discurso, que Estados Unidos nos debía esas 30 hectáreas.
Se inicia ahí a partir de hacer un simbolismo de la licenciada María Eugenia Campos para significar que va a iniciar desde ahí, yo creo, de aquí a 3 años, una campaña para que Acción Nacional emprenda su campaña política para recuperar la presidencia de la República. Eso no se dijo, pero en realidad eso es lo que se trató de significar, que es un poco Y lo que también, dijo Oscar, Andrés Manuel. y también, Oscar, el hecho de que lo hace en Ciudad Juárez, donde el triunfo de Morena fue rotundo. Pues si bien es cierto que Morena no gana la gobernatura del estado, gana la ciudad más importante, más densamente poblada, con mayor electorado, con mayor producción económica, que es Ciudad Juárez, esa frontera enorme que tenemos con Estados Unidos, y que pues ahí es el Morena quien partió el queso en las elecciones pasadas. Sí, efectivamente, o sea, de eso no se mencionó nada. Juárez es símbolo nacional a partir de que Benito Juárez tomó esa ciudad como sede de capital del país, y aparte ahí fue donde Madero firmó los tratados para vencer a Porfirio Díaz. De eso no se señaló nada. Y lo que sí me parece, en relación a la pregunta que me haces, que el discurso que hace ella en relación a los 11 años que fueron basura, según su discurso en los últimos años, pues es un discurso demagógico, tratándose de desligar de los vínculos que durante toda su campaña y antes la han ligado primero a César Duarte por las acusaciones en donde se le vinculó a proceso, y un día antes el Poder Judicial se agachó y le revocó esa vinculación a proceso por actos de corrupción de una nómina secreta que tenía Duarte para dar moches, y que aprobaran en el 2013, 2014, 2015, que aprobaran las cuentas públicas. Las cuentas públicas y empréstitos que él tuvo. Y entonces, los otros 5 años que son de Javier Corral, pues también es una incongruencia, porque gran parte de sus funcionarios son funcionarios que estuvieron con Javier Corral. Entonces, cuando tenemos esa egolatría que creemos que los gobiernos son una sola persona, pues entonces estamos equivocados, ¿no? Y no vamos a avanzar. O sea, si creemos que el gobierno era Duarte o que el gobierno era Corral, pues es un absurdo. El gobierno son equipos que entran a aplicar programas de trabajo, y esos programas de trabajo, si no tienes elementos que te ayuden para ello, no son nada, porque una sola persona, pues no. Entonces, en ese sentido, si la mitad de su gobierno casi son funcionarios de Javier Corral, pues entonces se está contradiciendo ella misma de que los 5 años de Corral fue basura. Fueron de latrocinio, de patear el bote, dijo, se fue pateando el bote en todos los problemas de la deuda pública y de la obra, la construcción, la acción de gobierno. Mira, tocaste un tema que no quiero que se me pase. Tú impugnaste la candidatura de Maru Campos precisamente porque estaba vinculada a proceso, acusada de cohecho, de haber recibido sobornos por 10 millones de pesos del gobernador priista César Duarte. Y bueno, los tribunales no aceptaron tu impugnación, o mejor dicho, la aceptaron, pero resolvieron a favor de ella. Y en efecto, al 15 para las 12, así por obra de magia, de manera como por encanto, Maru Campos aparece sin ninguna acción ya en contra de ella en cuanto a la vinculación a proceso que revocó el juez. Dijo, ya no está vinculada a proceso. ¿Cómo entender jurídicamente esto? ¿Ya no está acusada? ¿Ya la libró? ¿Ya entra como impoluta, como purificada, ¿verdad?, de esas acusaciones a gobernar? No, o sea, de jurídico no tiene nada, o sea, tiene de corrupción y de política y de agachamiento del Poder Judicial,
El magistrado, que es un magistrado Carrasco, que es de Delicias, vinculado mucho a Reyes Baeza, fue el que al último firmó la resolución, pero de último momento nosotros nos manifestamos ese día, cambiaron la sala que tenía que resolver, estaba una persona muy vinculada a Acción Nacional y la cambian a otro que está vinculado muy al PRI con Reyes Baeza, que 15 días antes de las elecciones, pues Graciela Ortiz dijo que era lo mismo el PRI y el PAN y que votaran por el PAN, que era la candidata del PRI a la gobernatura. De jurídico, pues no tiene mayor explicación, simplemente lo que querían era revocarle la vinculación, el auto de vinculación y regresarle su pasaporte, porque las medidas cautelares que ella tenía eran que le recogieron el pasaporte, no podía salir del país, no podía ir a las reuniones de los gobernadores del sur de Estados Unidos, y entonces fue a hacerle un favor, y el Poder Judicial, desde antes que entrara, un día antes que entrara, agacharse a los servicios del Poder Ejecutivo, que eso es muy peligroso para nuestro Estado, porque los poderes son poderes que deben de ser equilibrios para los otros poderes. Entonces, a Chihuahua le resulta de mayor gravedad para todos los ciudadanos. Pero, abogado, el hecho de que revocaran la vinculación a proceso, ¿en qué situación deja el caso de Mario Campos? O sea, ya no, ¿es una absolución que equivale a eso o todavía tiene que seguir un proceso judicial? Sabemos que adquiere fuero ya con la toma desde el momento en que toma protesta, pero ¿cuál es el estado jurídico que guarda el caso Maru Campos? Desde el punto de vista jurídico, cuando revocan el acto de vinculación, de vinculación, queda abierta la carpeta de investigación. Significa que dicen, hasta este momento aún no hay elementos para probar la probable responsabilidad o el cuerpo del delito. Sin embargo, en un futuro, si hay otras pruebas que acrediten esto, se puede nuevamente volver a hacer la vinculación. Eso es lo que significa, o sea, no está cerrado, porque no fue una sentencia ejecutoriada que declarara que ella es inocente, sino todo lo contrario. Se dijo que hasta ese momento, aunque se inventó, no había pruebas para eso, hasta ese momento se tiene que esperar a que aparezcan nuevas pruebas. Ok, adquiere un blindaje. Pero la población no va a entender eso porque ellos pues tienen copados los medios, van a decir que ella ya es inocente, pero no es que eso no significa la resolución que dieron el 7 de septiembre. Sí, jurídicamente significa que sigue abierto. Sí. Jurídicamente significa que sigue abierto el juicio de corrupción, porque 3 días antes también retiraron la acusación de cuando ella era alcalde, la acusaron empresarios de haber recibido alrededor de 1.700.000 pesos en una tarjeta de crédito. Así es, de 2 empresarios que le dieron un contrato de 16 millones para el mantenimiento de parques y jardines. Eso también lo hicieron. Sí, fueron eran 2 acusaciones y en los 2 casos revocaron la vinculación a proceso. Entonces, jurídicamente el expediente sigue abierto, el caso sigue abierto, pero ella tiene ahora el blindaje del fuero. Sí, ella tiene ese blindaje del fuero, y en el Congreso, que somos 33 diputados, que tuvimos que estar presentes para la toma de protesta, un servidor, no sé si tú hayas visto fotos o hayan sacado algo, porque pues está aquí minado toda la cuestión periodística. Fui el único diputado que alcé una pancarta, guardé los protocolos para no manchar la investidura de diputado, esperé que se terminara ella su discurso, que duró alrededor de 1 hora, el discurso de ella, y en el momento en que le aplaudieron, yo saqué una pancarta en donde decía: gobernadora, apoye quitar el fuero a legisladores, a magistrados, magistradas y a gobernador y gobernadora. No la volteó a ver, inmediatamente le dijeron, y saqué también una bandera de la comunidad lésbico gay, LGTB,
para significar la inclusión, porque ella durante la campaña tuvo discursos ofensivos a este grupo que es muy maltratado a veces al interior de las familias y luego también dentro de la sociedad. Y Chihuahua es uno de los estados que no se ha modificado el Código Civil para permitir, desde el punto de vista conforme al Código Civil, el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Se tenían que promover amparos aquí para que eso se lograra. Entonces, lo del fuero, que es una de las cuestiones de la agenda legislativa de un servidor, hemos estado señalando el quitar el fuero tanto a magistrados, magistradas, legisladores, gobernadora, porque no debe haber privilegios para nadie. O sea, el fuero no es más que un derecho que tienen estas personas que acabo de mencionar para que no se les enjuicie penalmente. Civilmente sí, pero penalmente no se les puede enjuiciar. Y se supone que nosotros, los legisladores, el gobernador, los magistrados, somos los que tenemos que cumplir la ley y ser ejemplo para los niños, para los jóvenes, para la sociedad misma, de que el cumplimiento de la ley es el camino para poder transitar hacia una sociedad mejor. En Chihuahua tenemos un caso que un magistrado está procesado por corrupción y es magistrado, nomás que ganó un amparo y entonces lo regresaron a la magistratura y no pueden por el fuero. Es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, es una de las, y un servidor, no sé si sacaron fotos o no, yo al rato ahí les mandaré unas fotos a ustedes, pero ahí, por favor. Y sí, con mucho gusto, y a mí me parece que quien le diseñó esa estrategia para una cuestión política, más que de estar ahí en el Estado, pues las mujeres de negro, que es un grupo feminista que ha trascendido a nivel internacional, han hecho películas, artistas muy famosas de ellas, toda la hora 45 minutos que duró el evento, estuvieron protestando y se escuchaban todas las consignas de acusaciones de corrupción que se hacían y lo escuchaba todo el público. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de tranquilidad y político, no les convenció eso. Entonces, lo digo pues porque están como si estuvieran apestadas allá a un lado, como cuando le toca uno hablar, y hay que mencionarlo, pero ahí estuvieron ellas, y eran mujeres. Sí, mira, bueno, pues damos por eso que se tendrá que ser una de tus primeras propuestas, una de tus primeras iniciativas de reforma constitucional en Chihuahua, para que se apruebe el desafuero, que se quite el fuero, mejor dicho, que se elimine el fuero en todos los funcionarios públicos de alto nivel de los 3 poderes del Estado. Sí vimos, claro. Escuchamos los gritos, escuchábamos con mucha nitidez la consigna esa de Maru fascista, gobierno fascista, te tenemos en la lista, y gracias a Rocío Gallegos del periódico La Verdad, pudimos ver la protesta. No sé si sería la única, pero a nosotros nos tocó ver a través de la transmisión que ella hizo la protesta de los jóvenes, las jóvenes, los feministas, la comunidad lésbico-gay, que hay que decirlo, tienen una respuesta muy puntual a los planteamientos que ha hecho Maru Campos, que viene de la derecha extrema del panismo. Y esto es interesante porque no deja de ser simbólico el hecho de que toma protesta ella como gobernadora. La primera mujer que llega al gobierno llega con un programa antiderechos, ¿verdad? Antiderechos de la mujer. Y llega en el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de dictar esta sentencia, esta jurisdicción histórica de descriminalización del aborto. Esto es muy interesante en el contexto, pues, en que llega Maru Campos, primera mujer con una visión antiderechos de la mujer y en este contexto nacional adverso a su ideología. Quiero preguntarte también lo que dijo ella, el planteamiento de darle vuelta a la página
hizo una serie de acusaciones muy fuertes a Javier Corral, lo trató casi como si fuese adversario de otro partido político y no de su propio partido. Y ya mencionaste tú que en su gabinete tiene muchos corralistas, gente que venía del gobierno de Corral. Ahorita nos mencionas tu opinión sobre el gabinete, pero también que nos dijeras algo sobre lo que planteó de César Duarte, que dijo: contra César Duarte ni perdón ni olvido, va a seguir la investigación. César Duarte, para quien alguien no lo sepa aún, pues es el exgobernador priista de Chihuahua, el que supuestamente entregó esos 10 millones de pesos a Maru Campos como cohecho, como dijo el licenciado Castrejón, para que le aprobaran cuentas públicas y le aprobaran sus propuestas de endeudamiento del Estado, y está preso en Estados Unidos sujeto a un proceso de extradición. Dice Maru Campos que va a continuar la investigación contra él, una investigación que partió de la sociedad, de una organización de la sociedad encabezada en su momento por el licenciado Jaime García Chávez. Fue el primero que emprendió esta lucha. Esa bandera la tomó luego, ya bien avanzado el movimiento, la tomó Javier Corral para, sobre esa ola de indignación que había contra el corrupto del gobernador priista, hacer la campaña que lo llevó a la gubernatura, y la promesa de llevar a la cárcel a César Duarte fue el eje fundamental del gobierno de Corral. Ahora dice Maru Campos que ella va a continuar esta investigación. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentimiento y pensamiento te provocó eso, Oscar? No, yo creo que esa fue una expresión demagógica para robarle las frases que en la izquierda la hemos tenido durante muchísimos años, que es el ni perdón ni olvido, desde tiempos del 68, en donde ella, sus asesores o quien le hace el discurso, quiere robar frases que nosotros a través de mucho trabajo y a través de muchos sufrimientos y de pérdida de muchos compañeros en la lucha, tenemos esa frase, y entonces ella la utiliza para una autodefensa, porque ella sabe muy bien que la conciencia social la asocia y la vincula a César Duarte. Por ejemplo, una de las que nombra en el área del deporte, en el área de deporte, pues su padre es uno de los que están en los juicios duartistas, era el secretario general de gobierno de César Duarte y está en proceso, pero no está en la cárcel porque tiene una medida cautelar que le permite enfrentar el juicio desde fuera. Está ahí y es esposo de Fernando Reyes, que regresó 2 millones de pesos para que no lo metieran a la cárcel. Y así te puedo ir citando una serie de personajes que estaban dentro del juicio que se hizo en contra de ella, salieron en la lista de que recibían moches de la lista secreta. Y sí, de lo otro, cuando ha querido desviar la atención hacia Javier Corral, una persona pues que ya está, es un árbol caído, o sea, eso ya es hasta ventajoso seguir haciendo leña de él, pero ella y sus asesores inteligentemente han querido desviar esa línea hacia allá, siendo que lo importante es todo lo que se hizo desde César Duarte, y luego entra en contradicción con el auditor superior del Estado, que es el maestro Héctor Acosta Félix, que él ha señalado, y la página de la Secretaría de Hacienda señala que la deuda de Chihuahua es de alrededor, a largo plazo, es de 47 mil millones de pesos, pero es una deuda que deriva más grave en el periodo de César Duarte. Ahí es donde está todo el problema, y ahí es de donde en el juicio ese que se ventiló públicamente, se señaló que esa nómina secreta se utilizaba precisamente
para dar moches y que le aprobaran esas cuentas públicas y los empréstitos. Y hay otro dinero que está garantizado con las cuotas que se dan en las carreteras acá en Chihuahua, ya están destinados al pago de 13,000 o 15,000 millones que se deben, pero que ya se le llaman bursatilizados, un crédito bursátil, que ya tienen a 20 años, todo lo que se reciba de las casetas se va a pagar esos créditos, eso no hay problema. Yo pienso que ellos han enfatizado mucho eso para pedir créditos y empezar a introducir en la conciencia social de Chihuahua que se necesitan, porque aquí ya la gente no quiere que haya créditos. Lo ideal es como en otros estados, Hidalgo me parece, que están prohibidos endeudar al Estado, o sea, por ley no pueden pedir créditos, porque nunca hablan, ni siquiera usó la palabra austeridad, dijo que iban a haber ahorros, pero nunca se habla de verdaderamente bajar sueldos a menos de lo que gane el presidente, quitar muchos puestos que usan con nepotismo, que usan a familiares, a quienes se comprometieron en las campañas, a las amantes, etcétera, que son puestos que tienen duplicidad de funciones o que los ponen nada más para cumplir favores políticos o familiares. De eso no se habla, de una reingeniería del recurso humano del gobierno, ni nunca de apareció la una palabra austeridad austeridad. verdadera, una austeridad verdadera, no demagógica. De eso no se habla. Entonces yo creo, a eso me refiero desde el punto de vista objetivo de la demagogia de ese discurso. Ella dio nueve puntos y se estableció un plazo a 3 años, o sea, cuando vienen otra vez las elecciones, para decir que ya no hay déficit en Chihuahua. Es mucho, a 3 años. En 3 años en el gobierno federal, ya casi están a 5 o 6 meses de terminar el aeropuerto Felipe Ángeles. Está muy avanzado el Tren Maya. Dos Bocas está 1 año que se termine. El tren que es de Toluca a México, que empezó Peña y dijo que iba a costar 30,000 millones, van gastados 90,000 y quien lo va a terminar es Andrés Manuel. Y aquí a 3 años apenas se quiere decir que ya no va a haber déficit. Entonces, o sea, un servidor como oposición dentro del Congreso, hay mucho trabajo que hacer y sobre todo despertar y concientizar a los chihuahuenses, pues de que tenemos que estar muy pendientes de si quieren más deuda o si quieren realmente trabajar con honradez y ver la austeridad real, no nomás la demagógica, para bajar los gastos y poder bajar la deuda tan grande que tiene Chihuahua. Es el tercero a nivel nacional con la deuda más grande. Y sin obra espectacular, porque hubiera deuda, pero se verían muchas obras, pues sería una compensación, pero no hay obra en Chihuahua. David Oscar, ya ahora sabemos, estoy en modo fantasma. Fíjate que no me gustaría que quedáramos en este programa que sabemos que tienes una actividad legislativa, precisamente ya en unos cuantos minutos. No me gustaría que te retiraras con nuestra audiencia que estoy viendo, hay mucha gente de Chihuahua que nos está viendo, te está dando seguimiento. Me gustaría preguntarte, tú sabes, cuando un nuevo gobierno, en este caso Maru Campos, llega al poder, designa a su gabinete, a sus funcionarios, mucho se dice de lo que va a hacer ese gobierno precisamente con los nombramientos de los funcionarios de primer y segundo nivel. Tú obviamente ya conoces a ese gabinete. ¿Qué crees que le depara a Chihuahua 6 años con un gabinete como el que integró Maru Campos? Y de alguna forma, si lo pudieras cuando menos generalizar, y en unas cuantas palabras, ¿cómo definirías la tendencia política, económica, social y cultural de este nuevo gabinete en Chihuahua? Más de lo mismo y la discriminación y la ignorancia de las minorías. Por eso saqué yo la bandera de la comunidad lésbico gay como una especie de significar que deben de ser incluyentes en el gobierno para todos los grupos minoritarios que son esta comunidad, son las personas con discapacidad, son los grupos de Chihuahua en bicicleta, de Salvemos los Cerros, del Retén Ciudadano, de muchos grupos que hay
hacia personas que no las ve el gobierno, y más que no las ve, son grupos que son maltratados y que ya sin máscaras han señalado que el PRI y el PAN es lo mismo. Entonces aquí, aunque esté a Acción Nacional, pues es como si siguiera gobernando el PRI y mucho del gabinete. Te lo pongo así, mi estimado David. Campos son expriistas y son panistas. Y ahora sumados unos que otros del PRD, como Pavel Aguilar, que tiene un puesto muy importante, que desde hace mucho él está en su forma de ver cómo se gobierna, está igual al PRI y al PAN. Entonces, yo veo más de lo mismo y nuestro trabajo pues es más grande. Yo lo resumí así en el título de este programa, y la gente que nos está viendo puede perfectamente bien observar qué fue lo que pusimos al inicio de este programa. ¿Tú coincidirías en que esta nueva administración, con estos funcionarios, con este gabinete, con esta gobernadora, Chihuahua va a tener represión, autoritarismo, censura, impunidad y meganegocios? Absolutamente, absolutamente, coincido. Sí. Y nuestro trabajo es poner un grano de arena para frenar un poco todo eso. Sí. Querido Oscar, queremos respetar los tiempos, no pudimos entrar antes para la entrevista. Nosotros respetamos el tiempo que tienes, pero te comprometemos a que tengamos una siguiente entrevista, nos ponemos de acuerdo para hacer justamente este análisis ya detallado del gabinete. Por lo pronto me quedo con el siguiente hecho. Secretario General del Gobierno, quien ha sido brazo derecho de Maru Campos en todo este proceso de su carrera política, pero también en todo este proceso penal, acusado de lo mismo, de corrupción. César Jáuregui Moreno, ¿verdad? Y luego cierra la lista de su gabinete con pues Roberto Lara Rocha, este panista, con el que el tribunal hizo maroma y media, porquería y media, para tratar de meterlo a fuerza como diputado. Seguramente estaba llamado a ser quien encabezara al grupo parlamentario y dominara el Congreso. El Pony Lara, que va a un área estratégica donde siempre los gobiernos corruptos meten las manos hasta los codos. La Junta Central de Aguas y Saneamiento. De ahí sáquele el dinero para todo, para campañas sucias, para corrupción, porque ha quedado como tierra de nadie. Y luego, bueno, tú mencionaste en deportes a la titular, que también dices regresó 2 millones de pesos para librarse de las responsabilidades. Sí, del esposo, el esposo. Teporaca Romero del Hierro, ella es la que queda en deportes. Vamos a buscar una nueva entrevista para ver a detalle los rostros, quiénes son, sus trayectorias. Y de veras es así como para meterse el dedo en la boca y vomitar el que haya quedado Pavel Aguilar como subsecretario de la Coordinación General de Gabinete. Pavel Aguilar Reynal, uno de los diputados que tuvo el PRD, que se caracterizó por sus altísimos niveles de corrupción, así fue conocido en esa legislatura donde estuvo él representando al PRD, le decían el diputado viáticos, y en alguna ocasión lo voy a decir de esa manera, el oficial del Congreso le dijo, ya ni la friegas, Pavel, mira, eres el diputado que más viáticos pide, vete mucho a chiflar a la loma, vete a tiznar a tu madre. Y le dice Pavel, sí voy a tiznar a mi madre, pero dame los viáticos para ir, ¿verdad? Ese es el personaje, además, acusado de violación sexual. Esos son los personajes con los que llega a integrarse este gabinete. Es un violador sexual que por palancas, precisamente de los chuchos del panismo, del perredismo, se libró de la cárcel, pero estuvo llevando el proceso dentro de la cárcel. Creo que hay mucho que decir de los personajes que quedan. Si te parece,
Castrejón, ¿no? dinos, Sí. danos una última Sí. comentario para finalizar el programa y quedamos abiertos para una próxima entrevista. Sí. Oye, y nada más nos están pidiendo que preguntemos lo siguiente, mi estimado David, nada más para que lo incluyas también en tu última participación. Dice, ¿qué opinas de que Maru Campos va a reestructurar lo que ya se había reestructurado de lo que ya se había reestructurado? No, pues es que ahí serían comentarios un poco largos, Ok. pero la próxima vez lo vemos, nomás como un último comentario. Quiero decirles que la invitada especial, una de las invitadas especiales que más se refirió la licenciada María Eugenia Campos, es a Josefina Vázquez Mota, una personaje acusada de robarse muchos dineros de un fideicomiso que tenía que haberle ayudado a los paisanos, a los migrantes, y ese era el personaje que estaba ahí en primera 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos que le entregó Enrique Peña Nieto. Sí, llamó la atención que no estuviera en la toma, en la ceremoniosa toma de protesta, el matrimonio Calderón y Margarita Zavala, que son uña y carne de Maru Campos. Pero bueno, son aspectos que trataremos de la próxima. Muchas gracias y nos vemos cuando ustedes me digan, con mucho gusto y muy agradecido a Cuatro Vientos. No hay de qué, al contrario, gracias a ti. Y muchas gracias a José Luis Montesino, Adolfo Cruz, Oscar Piña, Fernando Arriola, Carlos Alberto Ortiz, Francisco Paredes, César Andrés, Laura Marta Varela, Angri Zambrano, Ana Luna Rojas. Bueno, hay una cantidad muy grande de personas que gracias. Ahí tú lo vas a poder ver ya está en tu muro de Facebook. Te agradecemos mucho. Y nos vemos y adelante, Oscar, muchos millones de chihuahuenses bien representados con tu diputación. Ahí estamos pendientes en la próxima entrevista. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, amigos de Chihuahua. Sigan muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós.